Va a constar de 3 clases. La clase de hoy va a estar a cargo de Gerardo Montes, el doctor Gerardo Montes, que ahora vamos a presentar, que ya tuvo una participación activa durante el módulo 2. Y el tema de hoy va a ser técnicas actuales para la negociación y solución de conflictos en empresas de la economía social, es decir, elementos más bien prácticos que tienen que ver con algunas técnicas modernas que nos ayudan a la solución, a enfrentar los conflictos y a buscarle la solución. Entonces decimos que el doctor Gerardo Montes es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la UDELAR y magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Católica del Uruguay. Es el asesor jurídico de CUDECOP, además coordinador del programa SICOP, Sistema de Intercooperación, que seguramente muchos de ustedes conocen, que trabaja en conjunto las cooperativas de consumo, y no solo la de consumo, con INACOP y CUDECOP. Asesora a la delegación de CUDECOP en la representación de la economía social en el INEFOP, y además es el gerente general de la Cooperativa de Consumo de Salud Pública, COSAP. Actúa en calidad de consultor en desarrollo organizacional en cooperativas de consumo, ahorro y crédito, trabajo, vivienda y sociales, también como asesor en representación de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, la FUC, ante las comisiones de la Cámara de Representantes y de Senadores del Poder Legislativo, cuando se han tratado de proyectos o iniciativas vinculadas al sistema cooperativo, a la usura, a la consolidación de adeudos, al sistema de retenciones en salarios, jubilaciones, etcétera, etcétera. Y además es autor del libro La Administración Cooperativa, Valores, Política y Poder en la Gestión Cooperativista, que fue editado por la Fundación de Cultura Universitaria. Bienvenido Gerardo, bienvenidos todos. Adelante. Bueno, Julio, queridas amigas, amigos, es un gusto estar nuevamente compartiendo esta instancia de intercambio y de construcción colectiva entre todos. Hoy vamos a ir analizando, vamos a retomar primero que nada algunas de las cuestiones que ustedes ya han visto en las sesiones anteriores, en particular en la primera instancia, cuando tuvimos la oportunidad de comenzar a avanzar en cuestiones más que nada de un marco teórico vinculado al tema de la negociación, pero hoy nos vamos a centrar en cuestiones prácticas, sin perjuicio que naturalmente vamos a hacer referencias a marcos teóricos, que es importante tenerlos en cuenta, porque es lo que nos permite aplicar determinadas herramientas, tácticas, estrategias, definición de modelos, a la hora que nos enfrentamos a procesos de negociación o cuando lidiamos directamente con situaciones de conflicto. Tengan en cuenta, primero que nada, antes de avanzar, que cuando hablamos del tema del conflicto y también del proceso de negociación, no estamos vinculándolo exclusivamente a situaciones circunstanciales que se pueden dar solamente en las organizaciones. Las cuestiones que vamos a ver también son de aplicación a los microconflictos que se nos dan, incluso en los ámbitos más reducidos, ámbitos familiares, equipos de trabajo, grupos que están trabajando en comisiones específicas, las propias organizaciones cooperativas y la sociedad en su conjunto a la hora que se enfrenta a problemas donde debe analizarlos y debe tomar una posición. Por lo tanto, ahora vamos a ir ejemplificando muchas de estas cuestiones y vamos a razonar sobre casos concretos para ir viendo las implicancias y los impactos de estas cuestiones que vamos a ir analizando. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, algo que estoy retomando de la primera etapa cuando tuvimos la posibilidad de participar con ustedes, es de dónde nos paramos para comprender las técnicas y las herramientas que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la persona tiene 4 inteligencias, siguiendo en este punto a Stephen Covey. Una es la inteligencia mental, naturalmente, el conocimiento que yo tengo que adquirir cuando paso un proceso de formación educativa o de capacitación, y yo doy una prueba y tengo que demostrar si he aprendido o no el conocimiento teórico del cual estoy participando en su comprensión y aprehensión. ¿Bien?
Tenemos una inteligencia física. Toda persona que ha pasado en algún momento por una etapa que ha tenido un problema o una deficiencia o un accidente, ejemplo, uno tuvo un esguince en la mano, el físico tiene que volver a aprender los movimientos. Por lo tanto, nuestro cuerpo, como parte de un sistema, tiene una inteligencia y nosotros tenemos la capacidad de entrenar ese cuerpo, ese físico, para la ejecución de determinadas actividades. Otra de las inteligencias centrales para comprender el fenómeno de los conflictos es la inteligencia emocional y social. Ustedes vean que Stephen Covey en este punto pone ambas inteligencias como juntas, sin perjuicio que hay muchos teóricos que separan ambos conceptos, pero cuando hablamos acá de inteligencia emocional, estoy hablando del autocontrol que tiene la persona cuando se enfrenta a determinadas situaciones. Es decir, si nosotros estamos insertos en un momento de una situación de conflicto, ejemplo, en un proceso de negociación, donde la forma en que nosotros nos dirigimos al otro comienza a tener determinadas cargas de violencia verbal, el autocontrol del que está recepcionando esa situación violenta es determinante para conducir el resultado de ese proceso de debate, enfrentamiento o confrontación que las partes están viviendo. Entonces, cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos hablando del autocontrol que tenemos para pararnos ante determinadas situaciones. Cuando hacemos referencia a la inteligencia social, hablamos de esa capacidad que el individuo tiene de interactuar con otras personas. Hoy en día, personas que no hayan desarrollado competencias emocionales y sociales ven determinado su futuro en las organizaciones. Vean lo que estamos afirmando. Uno dice, bueno, pero lo más importante es la inteligencia mental. No, no es lo más importante. Lo más importante es cómo usted trabaja con otras personas, cómo interactúa con otras personas. Uno puede tener un gran conocimiento en determinada materia, pero si no logra convivir con el otro, es imposible la construcción colectiva. Y nosotros que estamos hablando de organizaciones cooperativas, identidades de la economía social, la capacidad de ver al otro, de comprender al otro, de construir con el otro, es un factor determinante del resultado de la organización. Ahora, si bien tenemos inteligencia mental, inteligencia física, emocional y social, hay una inteligencia central que Stephen Covey identifica como la inteligencia espiritual, y aquí no estamos hablando de cuál es la concepción religiosa que la persona tenga. Un ateo tiene tanta inteligencia espiritual como alguien que tiene determinadas creencias en cuestiones superiores. Acá cuando hablamos de la inteligencia espiritual, estamos hablando de cuáles son los valores que la persona tiene y que por lo tanto esos valores van a ser factores determinantes para orientar el comportamiento. Si yo en una cooperativa tengo un enfrentamiento entre grupos, si yo parto de la base que somos cooperativistas y que tenemos un valor común compartido, que es el de la democracia, voy a poder canalizar ese debate en términos positivos, más allá de la dureza del debate. Producido el debate y cumpliendo con los requisitos del proceso de decisión, es decir, la conformación de las mayorías cuando se produce la votación, voy a acatar el resultado y no voy a continuar la línea de enfrentamiento. Esto, por supuesto, que yo lo estoy diciendo en términos teóricos. Muchas veces en la práctica lo que sucede es que producida la discusión y adoptada la decisión, uno de los problemas que tenemos como parte de la cultura organizacional o de la uruguayés organizacional es que seguimos discutiendo cuando nos tenemos que concentrar en el proceso de implementación de aquello que fue resuelto en el proceso decisorio. Entonces, tengamos en cuenta estas 4 inteligencias para analizar de qué manera utilizo determinadas técnicas o herramientas, que ahora vamos a ver algunas específicas, en el marco, sí, de un modelo de negociación
que siguiendo lo que establece Fisher y Uri como el modelo cooperativo. Es decir, no estamos hablando de un modelo de negociación competitivo, donde lo que uno busca es que uno gane y el otro pierda, sino un modelo cooperativo donde el enfoque sea ganar-ganar. Todas las partes deben sentirse ganadoras, a diferencia de un enfoque que esté basado en una especie de transacción, un toma y daca de cosas, pero que para las partes solamente son concesiones de corto plazo que no resuelven el conflicto, que es mucho más profundo. Lo que tenemos que entender es que para el uso de cualquier técnica o herramienta, tenemos que partir de la base que nuestro cerebro nos engaña. Vean, analicen con cuidado lo que estoy diciendo. La mayor parte de los conflictos es el resultado no de lo que sucede en la realidad, sino de cuáles son mis representaciones internas. Es decir, cómo veo, cómo mi mente ve las cosas y escucha las cosas. Si yo tengo esa construcción de representaciones internas, tiene impactos directos en la manera en que nos comunicamos, visualmente, verbalmente, físicamente. Esa representación interna va a condicionar mi manera de comunicarme con el otro, va a afectar mi comportamiento. ¿De qué manera? De la manera en que hablo, la manera en que me expreso, qué palabra estoy utilizando, con qué énfasis le estoy dando. Físicamente, cómo actúo, cómo me paro, cómo me siento, cómo verbalizo pero acompaño lo que estoy afirmando, tanto en lo que digo o en el silencio que imprimo, para dar un mensaje al otro respecto al tema que estoy debatiendo. Cómo cambia mi piel a la hora de la tensión, cómo es mi respiración. Ustedes me dicen, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la negociación? Y mi amigo, los elementos que debemos mirar con muchísima atención es cómo nuestras actitudes, cómo los comportamientos que tenemos a la hora de realizar el debate y la construcción con el otro, acompaña determinada forma de razonamiento. Pongamos ejemplos concretos. Nos ha pasado muchas veces que en etapas de negociación entre dirigentes de los consejos directivos y representantes de los sindicatos internos de cooperativas, pongo un ejemplo concreto en el ámbito de cooperativas de consumo, por ejemplo, ha sucedido que el tema que determina la visceralidad y la gravedad del conflicto entre las partes no es el tema en sí, sino enfrentamientos de personas que no aceptan la posición del otro. Pero la negativa a aceptar la posición es porque discrepa con la posición, no, es porque discrepa con la persona que está argumentando la posición. ¿Esto qué es lo que determina? Que la representación interna que construyo es más fuerte y condiciona y determina el resultado de lo que va a ser el debate. Pongamos ejemplos concretos, y ahora vamos a explicar cuáles son las cuestiones biológicas y fisiológicas que se activan en ámbitos donde estamos en una situación de determinada tensión interna. Si ustedes están en una reunión de trabajo e ingresa a la sala de reunión una persona negativa, ¿cuál ha sido la forma en que ustedes se han parado ante el ingreso de una persona negativa? Y uno acá puede decir, bueno, uno capta la energía del otro. Entonces podemos teorizar sobre diferentes corrientes o ideas vinculadas a el campo que cada uno de nosotros tiene de vibración o de empatía. Pero más allá de la posible broma, nuestro cerebro tiene la capacidad de interactuar rápidamente con el cerebro del otro
del otro a través de lo que se conoce en el ámbito científico y de la programación neurolingüística como las neuronas espejo. La neurona espejo, que es un descubrimiento que se dio a través de una serie de investigaciones en la Universidad de Parma en la década del 90, permitió identificar que a nivel de nuestro cerebro existen determinadas neuronas que interactúan rápidamente con otras de otras personas. En un momento que se estaba haciendo el mapeamiento del cerebro de un chimpancé, se había detectado, según lo que indica Daniel Goleman, en movimientos que estaba registrando el brazo del chimpancé, pero el chimpancé no se estaba moviendo. ¿Qué era lo que, pero por qué tenía actividad en determinada parte de su cerebro? Porque estaba interactuando con lo que estaba sucediendo respecto a uno de los asistentes que se encontraba en el laboratorio. Esto que parece como una anécdota, en realidad ha generado un gran descubrimiento de que comenzamos a comprender cómo en la escena de los conflictos nosotros tenemos que tener en cuenta cómo nuestro cerebro decodifica las diferentes situaciones. Por lo tanto, cuidado con el elemento de la manera en que nosotros decodificamos lo que otra persona dice. Si ustedes, por ejemplo, plantean esto en el ámbito de nuestras afinidades de ideas o de preferencias, cuando uno escucha a determinada persona, que puede ser desde un político, un dirigente cooperativo, un dirigente sindical, un ciudadano que tenga una exposición pública, de acuerdo a si yo tengo una representación positiva o negativa, lo voy a escuchar o no lo voy a escuchar. Y esto es un problema en los ámbitos cooperativos, porque nosotros partimos de la base de que nuestras organizaciones priman determinados valores centrales para lograr convivir con el conflicto interno. El valor democracia y el valor igualdad son componentes que no podemos descuidar. Ahora bien, cuando nosotros estamos en las instancias de negociación y se activan situaciones de enfrentamiento entre las partes que participan, uno tiene que gestionar con muchísimo cuidado sus representaciones internas y cómo se van activando determinados procesos que pueden terminar y derivar en una situación de confrontación y de conflicto que hace irreparable el proceso negociado. Esto se conoce en la literatura como la inteligencia, dentro de la inteligencia emocional, el secuestro de la amígdala. ¿Qué significa esto? Ustedes lo que tienen, lo que estamos proyectando, es una imagen simplificada de nuestro cerebro. La parte más primitiva de nuestro cerebro es la parte que ustedes tienen, donde aquí dice la parte de la amígdala. La parte de la amígdala son dos nuecesitas, para decirlo gráficamente en una forma muy sencilla y coloquial, que se encuentran debajo de ambos hemisferios. ¿Para qué sirve la amígdala? Hay partes de nuestro cerebro que es la parte más primitiva. Y ese cerebro, esa parte más primitiva de nuestro cerebro, es la que permite actuar en momentos donde la persona se enfrenta a una situación de riesgo. ¿Qué es lo que hace esta parte de nuestro cerebro? Esta parte de nuestro cerebro hace que o nos quedemos congelados en el lugar donde estamos, o salimos corriendo del lugar donde estamos, o nos enfrentamos de manera violenta con la persona que nos amenaza. Y esto tengan en cuenta que no pasa por un carril reflexivo. Aquí no hay una construcción de un plan reflexivo de cómo uno actúa. Es un mecanismo de autodefensa. Si ustedes piensan en conflictos o en ámbitos de discusión donde ustedes han participado, vean cómo la secuencia de la pérdida del control ha incidido en situaciones de decir lo que uno no tendría que haber dicho, o de portazos que se han dado, o de puños que se han levantado, producto que no logramos poner un límite
al encadenamiento del aumento de la tensión en un debate o en una discusión. Del punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Nuestro lóbulo frontal izquierdo comienza a no tener actividad, es la parte que nosotros asociamos a la construcción racional y reflexiva, y comienza a tomar control de nuestro proceso de decisión la parte más primitiva, hasta que se verifica el secuestro de la amígdala, o el disparo de la amígdala. ¿Bien? ¿Me van siguiendo en este punto? Entonces, las técnicas que tenemos que incorporar en un momento donde no es clara la situación de la negociación, donde no logramos objetivar lo que estamos discutiendo, donde hay un enfrentamiento entre posiciones, pero reflexivamente no estamos llegando a la identificación del interés, es controlar el proceso biológico y fisiológico que se activa en el debate y que me hace perder el control del lóbulo frontal. Es decir, de mi capacidad reflexiva para conducir el proceso de negociación. Si esta situación se da, ustedes tengan en cuenta cuando se piden los cuartos intermedios. ¿Por qué se pide un cuarto intermedio? Se pide un cuarto intermedio en el momento que no están habiendo soluciones o los tonos están subiendo de una determinada manera que hace que se vea comprometido el proceso negociado. Nosotros lograr enfriar un momento de tensión es determinante para volver a encauzar nuestra capacidad reflexiva de concentración en una línea de argumentación o de pensamiento. ¿Cómo se activa el gatillo de la amígdala? Y acá veamos algunos ejemplos prácticos. En los ámbitos laborales, por ejemplo, condescendencia y falta de respeto. A nadie le gusta que otra persona minimice o ningunee el aporte que estamos haciendo en una discusión o en la construcción de una solución. Cuando nosotros en el ámbito negociador recibimos o generamos actitudes o mensajes que desmerecen la dignidad del otro, automáticamente lo que genera en esa persona es un proceso acumulativo que puede derivar en una reacción que no esté controlada. Es decir, puedo perder el control al grado tal que no tengo capacidad reflexiva a la hora de que contesto en los términos que lo hago. Otro elemento, ser tratado injustamente. Ustedes tengan cuidado que la construcción de la idea de la impunidad no es solamente en momentos y en etapas históricas dolorosas que a todas las sociedades, y especialmente en América Latina, han sucedido. Nosotros actualmente, si no tomamos cuidado, construimos en nuestros ámbitos familiares y organizacionales esquemas de impunidad. Si la tarea realizada por una persona no es reconocida, y si una actitud negativa no es corregida, ante el que cumple comienzo a construir una cultura de impunidad. No es lo mismo hacer que no hacer. Entonces, es clave en los procesos negociadores, y sobre todo en las dinámicas organizacionales de las cooperativas, establecer cuáles son las reglas de convivencia y no perder la perspectiva de que debo lograr interconectarme y relacionarme con el otro, y para eso debo ser muy cuidadoso que un gesto, que una palabra, que una actitud no genere en el otro una cuestión que denigre su condición de persona y de ser humano. Otro elemento, sentirse desconsiderado, actividades que no son valoradas, esfuerzos que no son tenidos en cuenta. Por más que uno dentro de una organización realice actividades que están vinculadas a la razón por la cual uno fue contratado, esto no significa que ligeramente podamos perder la perspectiva
de agradecer y valorar y reconocer lo que el esfuerzo de la persona de la tarea que viene a realizar. Somos personas, somos sujetos sociales, pero fundamentalmente lo que hace a la esencia de la construcción relacional en la sociedad, somos seres empáticos. Tenemos que lograr la construcción del rapport, la construcción de la empatía con el otro para la búsqueda de la solución. Sentirse que no se es escuchado, que no le prestan atención. Cuidado con los efectos acumulativos en los enfrentamientos internos. Estar sometido a metas irrealistas. Entonces, cuando nosotros nos paramos en escenarios de negociación, donde diferentes partes se enfrentan producto del análisis de un hecho o de una situación en base a posiciones, debemos tener la apertura mental suficiente para poder ir identificando esta pequeña lista de situaciones que puedan generar un efecto acumulativo que derive en un enfrentamiento. Si es irrealista lo que estamos discutiendo, la persona genera un estado anímico que deriva en un proceso de confrontación. Establecer en una organización una meta que no tiene sentido producto de los condicionamientos estructurales es caer en el voluntarismo y por lo tanto tirar por la borda un proceso de construcción colectiva. Ahora, ¿qué hacemos ante eso? Bueno, necesariamente hay que incorporar técnicas. Hay que incorporar métodos y hay que incorporar técnicas insertas en esos métodos. Dentro de las metodologías de trabajo, vean que en los últimos años, especialmente en Uruguay, se ha estado hablando en los últimos por lo menos 10, 15 años con más énfasis, los últimos, sobre todo el último lustro con mayor hincapié, que es el tema del coaching. El coaching no es un tema nuevo, ahora vamos a ver que tiene antecedentes muy importantes. Esto probablemente lo van a ver en otros aspectos, pero es importante que lo resaltemos como un elemento a tener en cuenta. Y cuando estamos hablando del coaching, o qué es el coaching, uno tiene que analizar el coaching como un proceso. Es un proceso que tiene por objeto elevar el desempeño de un individuo, un grupo, una empresa, aumentando resultados positivos por medio de metodologías, herramientas, técnicas científicamente validadas. Si ustedes esta definición la bajamos a tierra con un elemento concreto, cuando usted está en una situación de conflicto, tiene que definir claramente cuál es el objetivo. Y el objetivo no es todo. No va a solucionar todo. Tiene que identificar claramente el componente que le permita a usted enfrentar y solucionar la razón que motiva el enfrentamiento. ¿Correcto? Concreto, específico, delimitado el alcance. Y no me concentro en el pasado, me concentro en la situación presente orientada al futuro. Si el debate del análisis del problema me encapsula en una situación de enfrentamiento, de un revisionismo permanente del pasado, en una organización hablo, es muy difícil que de las posiciones pasemos a reconocer el interés común. Por lo tanto, las técnicas que están vinculadas al coaching permiten focalizarnos en objetivos y establecer metas concretas atendiendo la percepción de las partes que participan del proceso negociador. Ahora, este proceso de coaching, hay que aclararlo, no estamos hablando de una terapia, no estamos hablando de un consejo que da una determinada persona, no estamos hablando de una terapia psicológica, no estamos hablando de una consultoría realizada por un equipo técnico que analiza la situación de una organización o de un proceso, no estamos hablando de cuestiones asociadas al mentoring, es decir, aquellas personas que son referentes intelectuales, producto de su experiencia vital, y uno consulta a ver él cómo se pararía ante una situación producto que en su trayectoria vital probablemente se ha enfrentado a esas situaciones. No es un grupo de autoayuda. Entonces, ¿qué es? Bueno, son técnicas orientadas a la consecución de objetivos concretos.
Estos procesos, metodologías, herramientas, no son nuevas. En el ámbito del campo personal tiene antecedentes, en el caso de Estados Unidos desde 1960, y en el ámbito corporativo, sobre todo en países vinculados a Europa y en particular a Estados Unidos, uno lo ve con una enorme presencia a partir de la década del 80. Nosotros a nivel de América Latina el acercamiento ha sido mucho más reciente y actualmente es uno de los elementos centrales que en las diferentes organizaciones se incorporan como herramientas que deben ser asumidas y desarrolladas dentro de los equipos de gestión, porque fundamentalmente los jefes o las personas que están en lugares de decisión tienen que ser hoy más en día coach que propios jefes. Tiene que permitir ayudar a encontrar las soluciones escuchando al colectivo, pero fundamentalmente identificando cuál es el interés común. Es claro que estas cuestiones no son solamente herramientas, como hemos dicho en las etapas anteriores y como diversos colegas han planteado a medida que han avanzado los diferentes módulos. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos que el uso de un método, una herramienta, no es seguir los 10 pasos que me van a permitir ser feliz. No hay receta de 10 pasos. Cada uno va a construir cuál es el camino que tiene que transitar para lograr revertir una situación estructural o personal. Entonces vamos a ver que en las diferentes áreas de conocimiento, y en el caso de negociación, siempre el enfoque y toda técnica que se utilice está vinculado a fuentes multidimensionales y de diferentes disciplinas. Por ejemplo, el coaching como proceso para lograr un desempeño positivo a partir del desarrollo de objetivos concretos. ¿En qué se basa? En los temas vinculados a los procesos educativos para adultos y en materia de psicología, temas de lingüística y comunicación, sociología, antropología, filosofía, movimiento holístico y desarrollo humano, teorías prácticas en virtud vinculadas a la gestión del liderazgo, las ciencias cognitivas y compartimentales, las prácticas deportivas con énfasis en las cuestiones de motivación o en la performance de atletas de élite. Ustedes vean que estas cuestiones que una las va identificando, nosotros las vivimos intensamente cuando hay un equipo que comienza a tener una mala racha. No quiero hacer un paralelismo con las cuestiones de nuestro proceso de clasificación ahora para el próximo Mundial, pero muchas veces los ejemplos vinculados a uno de los deportes nacionales nos permiten incorporar cómo se dan estas dinámicas. Si un equipo tiene la motivación debida, logra revertir resultados adversos. Y eso sucede también en el comportamiento individual, en la persona y en las personas insertas en las organizaciones. Un componente que está vinculado a estas técnicas de lograr revertir los enfrentamientos y generar una construcción de pensamiento objetiva, positiva, que no personalice, que esté concentrado en el interés, tiene que ver con el desarrollo de la psicología positiva. Uno de los exponentes de la psicología positiva ha sido Martin Seligman. Martin Seligman fue presidente de la Asociación de Psicología de Estados Unidos fundamentalmente en el año 1996. Les recomiendo que vean el video que en este material que todos ustedes van a tener. Traten de ver esta conferencia de TED que da Martin Seligman sobre la importancia de esta construcción de métodos alternativos incluso dentro de la psicología positiva, porque lo que se ha concentrado esta línea de trabajo en el área de la psicología ha estado vinculado a qué es la felicidad, qué es la alegría, qué es el amor, cómo desarrollamos fortalezas emocionales como el optimismo, la creatividad, la gratitud, la sabiduría, y en algo tan importante en estos tiempos, y sobre todo en cómo ha impactado la crisis del COVID
en las diferentes organizaciones en la sociedad en conjunto, en las familias que han perdido seres queridos, en las dificultades económicas que se han generado producto de la pandemia, el fenómeno de la resiliencia. La resiliencia permite que un sujeto enfrentado a una circunstancia de adversidad tenga diferente tipo de actitudes y comportamientos. Ante una adversidad está probado que hay un porcentaje que entra en un proceso de depresión y que esa depresión lo puede llevar a situaciones vinculadas a las tentativas de suicidio. Sobre todo las personas que han pasado por experiencias traumáticas, guerras, pérdidas, enfrentamientos de mucha tensión. Otra tercera parte va a pasar también por una etapa de depresión, pero va a lograr revertir ese cuadro, pero no logra hablar de lo que pasó en ese pasado que lo marcó tanto. Y hay otra tercera parte de la población, y lo señala Martin Seligman en sus diversos trabajos de investigación, que no solamente pasa por la depresión, sino que luego de pasada esa situación de angustia, entiende que esa experiencia es parte de algo que los fortalece individualmente y en su desarrollo futuro. Las cooperativas que se han enfrentado a enormes circunstancias de crisis, la capacidad que han tenido ha sido la de la resiliencia cooperativa. Cómo ante escenarios de adversidad se activan sus valores y logra tener una capacidad de acción colectiva que ayuda a lograr incluir socialmente a personas que se encuentran enfrentadas a situaciones de enorme angustia. Si volvemos a la idea del modelo cooperativo, y ahora identificando estas cuestiones de técnicas y métodos, tenemos que encuadrarlo nuevamente en un modelo que le permita a la cooperativa en el ámbito de la negociación colectiva utilizar técnicas y herramientas, pero que nos ayuden a lograr organizar una secuencia lógica de factores que inciden en resultados de lo que uno negocia. Ese modelo cooperativo, que ya hemos hecho mención en etapas anteriores, plantea como elemento central separar a las personas del problema. Esto que uno lo dice tan sencillamente, es en sí un problema. Porque la mayor parte de ciertos conflictos de los cuales participamos es porque identificamos que el problema es la persona que me viene a plantear la problemática. No una situación de un interés en común. Y esa situación de no lograr diferenciar el problema de la persona activa lo que veíamos anteriormente. Cuidado con las representaciones internas. La representación interna condiciona que no importa lo que el otro me va a decir, por una cuestión de piel, no la acepto, digo que no porque me va a trampear en algún punto. Y esto no pasa solamente en los ámbitos de negociación colectiva. Esto pasa muchas veces hasta en la manera que discutimos las cuestiones nacionales y políticas. El rótulo de la persona no es la solución del problema. No es que el otro no exista. Mi problema es que el otro exista. No, mi problema no es que el otro exista. Hay posiciones que debemos reorientarla a intereses en común, porque parte de la dinámica de la vida en sociedad es esta diversidad de enfoques y de posiciones. ¿Pero sobre qué base? De que cada uno, más allá de su posición, tiene un interés en común. Y ahí vamos al segundo punto. Centrarse en los intereses, no en la posición. Por lo tanto, cuando se verifican procesos de confrontación, de provocación, de arrinconar al otro, debemos reencauzar el debate a partir de identificar en forma clara y precisa cuál es el interés en el tema.
no cuál es la posición. Hay un tiempo para escuchar qué fundamento, desde dónde está analizando la persona la problemática, pero necesariamente tenemos que lograr identificar entre ambas partes cuál es el interés común. Y esto aplica para la sociedad en su conjunto, cuando se enfrenta a los grandes debates nacionales, a las cooperativas, que son sociedades democráticas más chiquitas, que conviven con diferentes corrientes de pensamiento, o cuando nos enfrentamos a una discusión de pareja dentro del ámbito familiar. Si no hay un interés común que nos junte, claro que hay matices en posiciones, pero esa posición no pone en cuestionamiento que el interés no sea común. Si el interés no es común, bueno, no hay forma de solucionar el conflicto. Porque ¿qué estamos partiendo? De valores de convivencia diferentes. Si yo tengo una actitud democrática y el valor de la otra persona es la autocracia, es claro que voy a tener problemas de llegar a un acuerdo. Pero la mayor parte de los conflictos comunes, probablemente el elemento central no es que haya valores enfrentados que son diferentes completamente, sino la manera en que comunicamos esas diferencias. Un elemento muy importante, y también del ámbito jurídico, que uno lo tiene, cuidado con las formas. Uno puede ser duro y directo en lo que va a plantear, es decir, en los contenidos. Pero si usted en la forma que utiliza para expresarse no es la adecuada, lo que es una oportunidad para identificar un problema y resolverlo, se transforma en una guerra de posiciones, porque la persona va a entender que usted le está faltando al respeto. Entonces, seamos firmes en lo que decimos, en lo que digamos, en lo que planteemos, en los ámbitos colectivos, pero respetuosos de la dignidad del otro. Ser frontal a veces raya con ser maleducado. Hay que ser frontal, pero tiene que respetar la forma en que uno va a hacer respetuosamente el planteamiento de aquello que entiende que es un problema. No hay que poner adjetivos, no hay que poner etiquetas en el otro, porque si yo adjetivizo al otro, pongo etiquetas en el otro, no tengo posibilidad de construir una alternativa con el otro. Y yo no lo puedo eliminar al otro del tablero de la negociación. El otro componente, no nos encerremos en cuestiones que se van planteando. Es decir, cuando estamos llegando a un punto muerto en un debate, tenemos que tener la capacidad de generar alternativas, opciones. Pero eso solamente lo podemos hacer si comprendemos realmente cuál es el problema real de la otra persona, que muchas veces no coincide con lo que está diciendo. Me dicen, ¿cómo puede ser eso? Muchas veces no coincide, el problema está mal formulado. Por eso, como decía Einstein, si yo tengo 60 minutos para resolver un problema, 55 los dedico a la descripción del problema. No se encierren en el diagnóstico que la persona hizo del problema, que describa el problema por etapas. Porque es la manera de desconstruir y poder identificar realmente cuál es la dificultad que genera la problemática, pero también vamos a tener la capacidad y la apertura mental de buscar alternativas a las situaciones que se presentan. Y el último elemento, en todo momento debemos referir nuestras decisiones a pautas y a patrones objetivos. No puede quedar el proceso de negociación en el camiseteo. No es un debate, una discusión en medio de una tribuna, viendo un partido de fútbol. No es un tema de hablar para la tribuna, que vean que los ámbitos negociadores son técnicas que se utilizan para hacer que el otro modere su posición o genere una instancia de negociación. Y cuidado que con esto no estoy diciendo que en instancias, ejemplo de movilizaciones, que el movimiento cooperativo ha tenido que actuar,
ha permitido reorientar debates que estaban desvirtuados en su discusión. Temas como cambios en las reformas tributarias, proyectos de ley que fueron discutidos en el Parlamento. Si el movimiento no se movilizaba, no creaba el hecho político que permitió reorientar muchas negociaciones. Por lo tanto, cuidado que a veces, cuando uno habla para la tribuna o genera un hecho de fuerza, no es que no quiera construir con el otro, son parte de las reglas democráticas para construir ideas. Pero el problema es, si solamente me quedo en la construcción de la movilización o de la propuesta o del acto político. Después de eso, debo buscar la alternativa sobre una base objetiva que nos permite revertir la situación de conflicto. Entonces, cuidado con personas que no tienen química. Si hay personas que están negociando entre consejos directivos y sindicatos, que tienen una pésima relación interpersonal y no logran controlar ese sentimiento hacia el otro, no pueden ser los voceros de la negociación. Y si lo son, el colectivo debe construir las barreras que permitan reorientar el problema para que no sea una pulseada entre personas. No podemos personalizar el conflicto. Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos centrales en referir a decisiones con pautas y patrones objetivos? La construcción de la guía de ruta, la identificación escrita de cuál es el problema, el análisis de cuáles son los factores que inciden en este problema. Hay que hacer una construcción que los amigos que vienen del ámbito de la sociología identifican entre variables independientes, es decir, resultados, y variables dependientes, variables que inciden en los resultados. Ese ejercicio que se hace mucho en el ámbito académico es algo que hacemos nosotros habitualmente, pero tenemos que plasmarlo en los documentos. ¿Cuáles son las causas que producen determinada situación? Tengo que desarmar las causas, tengo que identificar variables para poder tomar medidas que neutralicen ese efecto negativo de una variable que está incidiendo en el resultado del conflicto. ¿Bien? Para ir terminando, este diagrama circular está orientado a un punteo, vuelvo a decirle, todos estos esquemas no son líneas que uno tiene que cumplirlos a rajatabla como si fuera una receta para una composición química. Recuerden que en el ámbito social hay cuestiones que tienen una fuerte base cuantitativa y científica objetiva, y hay otras cuestiones que son del tipo cualitativo. Es decir, tenemos que comprender lo que el otro piensa, simbólicamente cómo lo construye, cómo lo percibe. Esto no es 1 más 1 da 2. En este diagrama circular, lo que ustedes ven es cómo uno debe llegar a una negociación partiendo de la base que hay que crear opciones. Si vamos en el paso 1, que ustedes lo tienen aquí abajo, tenemos que identificar claramente cuál es el problema. Y el problema, miren que no es fácil identificarlo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los actuales síntomas? ¿Cuáles son los hechos que disgustan contrastados con la situación preferida? Vean que yo estoy en una columna que voy a hablar de cuál es el problema. Vuelvo a repetir, la mayoría de los problemas es que el problema no está bien formulado, no está bien identificado. Si yo no identifico bien cuál es el problema, no voy a encontrar la solución. Entonces, dedíquele tiempo a hacer las preguntas para determinar claramente cuál es el contenido de ese problema. Segundo punto, el análisis de lo que tengo identificado como problema. Diagnostique el problema, clasifique los síntomas en categorías, observe qué falta, tome notas de las barreras que están vinculadas a la comunicación entre las partes que participan del proceso de decisión o de comunicación.
para solucionar ese problema. Luego viene la otra parte, que es la más complicada. Miren, la mayoría de nosotros sabe qué hay que hacer. El qué está facilísimo. Tenemos que mejorar la seguridad, las políticas de empleo, la parte de la salud, la educación para todos. ¿El problema cuál es? El cómo lo hace. El cómo, que es el plan de acción, es el programa para qué secuencia de actividades usted va a ejecutar para revertir el problema, determina que sea usted muy pragmático y no caiga en el voluntarismo. Resolver un problema, tomar una decisión es esto, demora esto. ¿Cuál es el problema? Implementar esto que decidí y medir y corregir los desvíos a medida que voy avanzando en el proceso de implementación de las soluciones que identifiqué como actividades que van a revertir esa situación problemática. Entonces, en el enfoque, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las posibles estrategias o remedios? ¿Cuáles son algunos de los remedios teóricos? Genera ideas amplias sobre qué podría hacerse. Pero luego esas ideas deben estar claramente orientadas a resultados de acción. ¿Qué podría hacerse? ¿Qué pasos específicos pueden solucionar el problema? Y le vuelvo a decir, la tumba de los CRA no es identificar qué nos pasa, es cómo lo soluciona. Es el plan de acción. Decidir las cosas es muy rápido. Después que usted hizo el diagnóstico, es rapidísimo lo que tiene que hacer. Pero luego tiene que tener la paciencia, la metodología, establecer un sistema organizado y sistemático que le permita ejecutar actividades y analizar el impacto de esa actividad para mejorar si lo está haciendo bien, es decir, no se duerman los laureles. Y si lo está haciendo mal, corregir lo que está mal encarado en el proceso porque pudo haber existido un error de planificación o realmente lo planificó bien, pero hay un cambio de factores que no se tuvieron en cuenta en su momento. Les pongo un ejemplo. ¿Qué empresa en el Uruguay antes de la pandemia había digitalizado sus procesos y avanzado en el e-commerce y en el sistema de distribución que se llama la última milla? Es decir, entre que usted compra el producto y le llega el paquete a su domicilio. ¿Quién iba a pensar que la mayor parte de las reuniones en los consejos directivos iban a ser por sistemas virtuales? ¿Quién iba a decir que una de las reglas para asistir a cursos de capacitación sea la virtualidad, donde no importa si usted está en Bella Unión o aquí en el centro de Montevideo, participa en igualdad de condiciones? Por lo tanto, el diagnóstico de un problema nosotros lo tenemos que monitorear con el contexto en el cual se está desarrollando la dinámica del propio conflicto. Ahora, el mayor de los problemas que una organización tiene es cuando el microclima del conflicto me ciega completamente para decodificar y comprender los cambios de tono. Ahí sí, la cooperativa, la organización, entra en un camino que es extremadamente complejo de revertir. Para ir cerrando y generar un debate entre todos nosotros, alguna pregunta disparadora. En las negociaciones en las que ha participado, ha logrado centrarse en los intereses en lugar de las posiciones, pero un elemento que quiero que vayamos al detalle. Si hubo situaciones de enfrentamiento, porque nos enfrascamos en posiciones, o hubo construcción de un interés en común, pero igual las relaciones quedaron tensas. En ese proceso, en esa dinámica negociadora, ¿cómo ha incidido la creación de estados en el resultado de la organización? Es decir, ¿cómo incide la construcción de usted, cómo de que decodifica al otro en lo que le va a plantear? Esa creación de estados, cuidado, que es lo que termina dinamitando la viabilidad de la convivencia democrática en las organizaciones y especialmente en las cooperativas, que parten de la base de un postulado fundamental, que es precisamente el de la democracia. Me quedo por aquí, Julio. Gracias, Gerardo.
Bueno, creo que las preguntas que Gerardo ha planteado son muy motivadoras. Abrimos la instancia de intercambio, de comentarios, de preguntas, que pueden ser tanto por la vía oral o por el chat. Así que quienes quieran participar nos avisan. Mientras tanto, Gerardo, sí, Sergio. Vamos a ser disparadores del debate. Sí, yo a todo este taller que me parece muy interesante, muy bien dado, de un punto de vista básico en las negociaciones. Yo lo único que estaba pensando mientras escuchaba era que dentro de los aspectos de negociaciones, al menos yo lo hago a veces en algunos lugares, es detectar, porque siempre, como dijo, hay jefes y hay líderes, pero siempre hay generadores de opinión que tienen influencia, y detectar esos generadores de influencia en el colectivo, tanto positivo como negativo, es muy bueno para generar propuestas hacia ellos, que esos generadores de opiniones de influencia, sean positivos o negativos, se construya una nueva opinión que dé a otra pata de la mesa del debate. Gracias, Era esa mi Sergio. opinión. Jenny. Antes que nada, buenas tardes, agradecer a Gerardo, es excelente el taller como siempre, y como siempre algo novedoso, ¿no? Que te abre un poco la forma de ver las cosas. Son cuestiones que quizás ahora uno le pone nombre o él los denomina desde la psicología, que nosotros no tenemos claro qué conceptos son, sí las percibimos porque nos pasan en cada una de las reuniones que tenemos o en cada uno de los contactos en colectivo que tenemos. Y creo que es muy complejo, como dice él, el tema y las subjetividades que nosotros tenemos a no tomar todas las ideas y ver, depende de quién viene. Cuando uno está en un colectivo hace muchos años, subjetiviza, y es muy difícil mantener, ver cuál es el conflicto y mantener objetivo y abierto un debate, y la democracia, así se complejiza. A mí me pasa que en el ámbito laboral lo logro, no te digo a cabalidad, pero bastante. Pero en el ámbito personal, en mi cooperativa en la que pertenezco, me cuesta mucho por todo esto que estaba mencionando ahora Gerardo, y me cuesta separar el problema, me cuesta separarlo de la persona, me cuesta la opinión, porque siempre pienso que viene una intención atrás y que nunca hay intención de generar en colectivo, ni de que redunde en beneficio de todo el grupo. Entonces sí, coincido plenamente, y me encantaron las herramientas, que será cuestión de ahondar un poco más en ellas para a ver si las podemos incorporar, que debe ser todo un proceso, ¿no? Por ahí un poco, y agradecer nuevamente. Gracias, Jenny. ¿Algún otro comentario? Mientras tanto, dos cuestiones, Gerardo, que me gustaría que pudieras ampliar. En tu experiencia de negociación en los dos sentidos, porque digo, acá tenemos una negociación interna, que es fijar acuerdos en las cooperativas, y después la negociación con agentes externos. ¿Cuánto pesa el no acuerdo interno para llegar a acuerdos externos después? Bien, muy buena pregunta, Julio, y voy a lo que tú estás planteando, pero tomo lo que identificó Sergio y Jenny. Sergio bajó a tierra un tema que todos hacemos al momento que estamos negociando, que es quiénes son los formadores de opinión. Muchas veces el que está negociando no necesariamente es formador de opinión. Es alguien que cumple un rol formal en la instancia del diálogo, pero en una organización. Háganse la siguiente pregunta: ¿quién ejerce realmente el poder dentro de la organización? ¿La persona que ocupa un determinado cargo? No, no necesariamente. Yo puedo tener el cargo de gerente de la cooperativa desde el punto de vista formal, pero el que manda capaz que es el presidente del sindicato, que es un peón, pero es un formador de opinión de toda la estructura. ¿Quién tiene el poder material en las organizaciones? Entonces, en estos esquemas de negociación, y por más que nosotros venimos todo del ámbito cooperativo, no tenemos que ser ingenuos.
dentro de las organizaciones hay relaciones de poder. Hay relaciones políticas y de poder. Cuando hablo de política, no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de los enfoques que generan consensos para tomar decisiones en un sentido o en otro. Todos hacemos política, ¿no? Somos animales políticas por naturaleza, somos seres sociales por naturaleza. La forma de vivir en sociedad es la construcción de consensos o de enfrentamientos, utilizando el poder que dan las estructuras. Entonces, lo que planteaba Sergio de quiénes son los formadores de opinión es clave, porque uno tiene que hacer un mapa de cómo son las relaciones de poder dentro de una organización. Si uno no hace el mapa de relaciones de poder, peca por ingenuo. Porque no todos llegamos a la mesa negociando con el espíritu colaborativo positivo de buscar lo mejor para el otro. A veces no ese es el esquema, hay que ser realista. Ahora, eso significa que me tengo que mantener cerrado en mi posición porque todo lo que venga del otro es con la intención de destruirme o comprometerme. Bueno, no, porque eso puede ser manía persecutoria. ¿Bien? Cuidado con esa representación interna, que entramos en un terreno de victimización tal que pienso que toda crítica que se haga es porque me quieren destruir. Puede ser que eso pase y puede ser que no, que eso es parte de una construcción que se da en la organización. Ahora, lo que planteaba Jenis va en otro elemento. Yo tengo que lograr en mi organización incorporar ciertos procesos, rutinas, que me permiten organizar una forma de razonamiento del conflicto. Les voy a poner un ejemplo bien concreto. En una cooperativa, cada problema que se planteaba, todos tenían genialidades, sabían cómo hacerlo. No sé por qué no le habíamos preguntado antes, porque ya tenían la solución. Pero en la hora que uno le decía, bueno, encárgate de armar el plan de acción, ¿usted sabe la patinada que se mandaba? Porque fácil es decir, difícil es tener la responsabilidad de conducir el proceso de reconversión del problema. Porque hay factores estructurales que coinciden. No es sencillo. Cuando esa etapa pasó, la cooperativa comenzó a incorporar herramientas. Planificación, definición de objetivos, pequeñas acciones. No estamos hablando de grandes cambios. Estamos hablando si yo logro ingresar mercadería en cooperativa y demoro en ponerla en el punto de venta 3 días, bueno, tratemos de que estemos en 2 días. Defina meta razonable para que la cooperativa revierta. Usted tiene que construir pequeños logros. Si uno en la negociación y en el plan de acción no construye pequeños logros, la gente entra en el descreimiento. Y más en este momento. Ustedes vean lo que son las redes sociales. Me gusta, te odio. Me gusta, te odio. Si no veo el resultado rápido, me aburrí. Tuve que esperar 5 segundos para bajar el video. 5 segundos hoy es nuestro nivel de tolerancia. Entonces, cuidado con las estructuras. La incorporación de herramientas es en el marco de esquemas de relaciones de poder dentro de la organización. No nos engañemos. Hay política en las organizaciones y hay relaciones de poder. Uno tiene que armar el mapa de cuáles son esos esquemas de poder. Y no digo de que el poder sea una mala palabra, es una muy buena palabra, cuando usted lo utiliza en forma positiva. Sobre lo que planteaba Julio, y ahí le damos la palabra al amigo Richard, que tiene una vasta experiencia en todo tipo de problemas, negociaciones y conflictos. Pero ¿cuál es el tema? Nosotros les cito un ejemplo a nivel de cooperativas de consumo. En la negociación entre consejos directivos y sindicatos de trabajadores tuvimos etapas de fuertes enfrentamientos, pero cuando el cooperativo de consumo se enfrentaba a un cambio normativo que el sector temía una amenaza,
había un consenso y un trabajo en equipo, sin duda, entre consejos directivos y sindicatos. Al grado tal, que les pido que ustedes tengan en cuenta, que hoy cooperativas de consumo, en su capacidad de movilización como creador de hechos políticos, se conoce también como la marcha de los cajones. Cada tanto, si hay alguna situación, se hace una marcha, cerramos la explanada del Palacio Legislativo y ponemos los ataúdes con los nombres de las cooperativas. Eso que simbólicamente generó mucho impacto, nos permitió reorientar discusiones. No porque el legislador estaba equivocado, sino que generábamos hechos que permitían generar una base de reflexión diferente. Y ese poder de negociación no lo podemos desconocer, porque el movimiento cooperativo surge, nos guste o no, de nuestra capacidad de movilización social. Y movilización social no es estar en contra de nadie, es defender una idea en términos democráticos, por supuesto. No es contra, es expresarnos para reencauzar discusiones dentro de las reglas democráticas. Pero cuidado, que de acuerdo al ámbito donde estamos, son las estrategias de comunicación que uno tiene que tener. En un ámbito interno, las personas conocen el microclima, pero si usted negocia con un ministro, un presidente, un legislador, esa persona no necesariamente va a conocer su particularidad como empresa. Tiene que saber explicar. Eso también entra en el concepto de la negociación. Por eso evitemos poner etiquetas a las personas, de acuerdo a si es de Nacional, Peñalol o de Danubio. Concentrémonos en si el interés es común, porque probablemente nos vamos a encontrar con la sorpresa que hay más personas que piensan igual de las que nosotros pensamos. Julio. Sí, Richard. La verdad que agradecido, muchas gracias. Es excelente la exposición. Dejamos a veces más claro algunos conceptos cuando intervienen las personas y ahí aclaras un poco más todavía. Es fabuloso. Y es cierto que hay que tener muy claro el ámbito, el lugar y el tiempo en que estamos parados para llevar adelante la negociación. Porque si nosotros nos sentamos en una mesa con el poder de la masa muscular de Gerardo, pero ese poder inmenso de la mente y el conocimiento y la formación de opinión y análisis, con otra persona al lado también, extremo, que pese 140 kilos, todo masa bruta, pero un consciente que sea el 10% de análisis justamente de este otro representante, y en el medio haya una masa distributiva media despareja, es difícil a veces llevar una solución del conflicto, más cuando el análisis justamente tenga aquello que te vuelca aquel que maneja el poder de la documentación o lo que quiera realmente volcar sobre la mesa lo que tenemos que analizar, que es fundamental si es totalmente abierto y democrático. Porque si realmente vuelca lo que quiere volcar para manejar ese conflicto a su manera y que salga, y la formación de opinión quede totalmente derivada al vacío para él después tomar las resoluciones que tenga que tomar, porque no se llevó a cabo en nada en esa mesa, es así como se lleva muchas veces las organizaciones y las cooperativas. Yo creo que a ver si Gerardo realmente coincide que pasa muchas veces esto y cómo tratar de trabajar esto realmente. Gracias, Richard. Gerardo. Sí, Richard, como es de costumbre, mete el dedo en el ventilador, nos destroza el dedo, rompemos el ventilador también, porque es el dedo duro. Pero lo que está planteando Richard es una gran verdad. En muchas de nuestras organizaciones, en realidad, se ha generado que colectivamente no hay una práctica democrática de debate interno. Eso hace que nuestros niveles
de construcción de ideas baje, delego mi capacidad y mi libertad en el otro que sabe o se sabe poner, y yo no me estoy dando cuenta que lo que estoy generando es una distorsión de poder dentro de la organización. Aquello que decía Artigas, mi autoridad hermana de vosotros, esta cesa ante vuestra presencia soberana, un hombre de grandes frases, pero que tuvo enormes fracasos. Esos fracasos han permitido formar nuestra conciencia de la institucionalidad democrática en el Uruguay. No es con grandes logros que se construyó la democracia, fue con grandes fracasos y frustraciones que se construye esta concepción democrática que el Uruguay tiene, y que la cooperativa son democracias chiquitas, pero que profesan la misma cultura. Cuando llegamos a cada elección nacional, que decimos una persona, un voto, habló el soberano, me gustó, no, pero habló el soberano. Ahora, en las organizaciones pasa lo que señala Richard. Delegamos en uno, o ese uno no democratiza internamente, y comenzamos a tener y a aceptar de que se deteriore la calidad democrática por falta de compromiso de los actores y por falta de procesos que están orientados a la democracia interna. A mí me ha tocado escuchar muchas veces dirigentes, tanto del ámbito sindical como del ámbito cooperativo, que me plantean, hacemos una charla. ¿Para qué te vas a matar haciendo esa charla si nadie... No, ¿cómo que no? No sé si importa o no importa. Nosotros tenemos que crear el evento institucional de la oportunidad de la participación. Si ustedes en la cooperativa, nosotros en la cooperativa, lo que hacemos, lo hacemos exclusivamente buscando un resultado efectista, es decir, los likes de Facebook, la quedamos, no entendimos nada. No importa que a esa reunión se quedaron 3. Esos 3 es la base para la construcción de la conciencia colectiva. No preciso 50, preciso 3 bien organizados. Pero 3 es más que 1. ¿Qué prefiero? 1 o 3 bien organizados. Y es de a poquito. Ustedes tengan en cuenta, y lo que señalaba también Richard, y lo que recién mencionaba también Sergio, hay personas que son formadoras de opinión positivos. Hay otros que es el caballo de Troya, ¿no? Es más fácil perderlo que encontrarlo. Pero forma parte de la realidad institucional. Esa persona que tiene un determinado comportamiento constructivo o de destructivo, es porque hay una lógica en el sistema que replica el comportamiento. No se da porque nos hicieron mal de ojo o hay gente que nos quiere destruir. Hay algo que pasa en la estructura de nuestra organización, hay algo sistémico. Y si yo no estoy y viene un florero, le va a pasar lo mismo, porque no es un problema ni de Gerardo, ni de Richard, ni de Sergio, ni de Jenny. Es un problema del sistema. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos de los conflictos familiares que ustedes tienen, cuando ustedes empiezan a indagar, hay tíos, abuelos o parientes que ustedes no tuvieron contacto y pasaron por la misma situación vital? ¿Y qué pasó ahí? ¿Ustedes piensan que es por magia? No, los sistemas replican comportamientos, formas de pensamiento, conflictos, y cada vez que ese conflicto se presenta, si uno no incorporó una herramienta de cambio, la próxima generación va a pasar por la misma experiencia. Ustedes llévenlo a, y esto no quiero caer en el chauvinismo del Uruguay, somos unos fenómenos, pero usted vea cómo sociedades tan hermanas como las que tenemos en la frontera, entre países, podemos ser sociedades tan distintas. ¿Pero eso por qué? Porque hubo trayectorias vitales que incorporamos a través de la muerte de personas a que hay experiencias que no se pueden volver a pasar. Nosotros honramos el sufragio, pero miren que hasta 1904 se mataban en las cuchillas, ¿eh?
Esa cultura democrática del voto, mire que se construyó, pero bajo los antecedentes de guerras civiles. Y uno como que pierde la perspectiva. Ahora, ¿cómo se generó la cultura del voto? Porque luego de 1904, acá se votaba todos los años para elegir todo. Bueno, se generó una cultura de voto. Y con esto no hablo ni de partidos políticos, porque estas son construcciones colectivas, nadie se las puede atribuir como patrimonio de una única persona, un único colectivo. No, la sociedad incorporó a través de la resiliencia, vean lo que hablamos hoy, de que esa experiencia nos fortaleció como colectivo. Entonces en nuestras organizaciones, cuidado que pasa exactamente lo mismo. Cada organización, cada familia tiene un sistema. Y hay o divorcios, separaciones, situaciones de violencia, y uno ve que después fue mi abuelo, mi tatarabuelo, y resulta que siempre paso por él. Estoy maldecido. No, mi amigo, hay un sistema. Llévelo a la cooperativa. Yo tengo ejemplos de cooperativas que pasaron por escenarios de corrupción interna, desde el presidente hasta el peón de una cooperativa, todos robaban, y cuando uno preguntaba, dice, no, fue esa generación, no, venía el esquema de allá 30 años atrás. ¿Hasta qué pasó? Hubo convergencia de formadores de opinión, como dice Sergio, que logró formar acuerdos colectivos de que había cosas que no se podían hacer más. ¿Y cómo no se hicieron más? Cuando usted tuvo el puño firme para establecer un límite. Y eso no es ser autocrático. Eso no es ser prepotente, eso no es ser autoritario, eso es ser demócrata. Porque si yo no pongo un límite al derecho de uno y del otro, esto vuelve a ser la ley del más fuerte. Y vean en cuenta lo siguiente, con esto voy terminando. Durante mucho tiempo en el pensamiento jurídico que dio lugar a limitar el poder de las monarquías, ustedes recuerdan que hay toda una corriente del justnaturalismo. El pensamiento enciclopédico, de la Revolución Francesa, siglo XVIII y así sucesivamente. Pero había básicamente una teoría. Si aplicamos la teoría hobbesiana de Hobbes, la hobbesiana, hay un pacto social que hace que el hombre no se esté matando, necesita la presencia fuerte del Estado, y ahí hay un pacto. ¿Correcto? Pero en realidad lo que plantea el análisis antropológico, sociológico y de la propia biología, es que los seres son cooperativos por naturaleza, son cooperadores, no se enfrentan, no nacemos. Usted para tener un Robinson Crusoe, solamente es posible un Robinson Crusoe, esa persona que vivía en una isla. Ahora nosotros tenemos la imagen de Tom Hanks con Wilson, ¿no? Bueno, es el Robinson Crusoe más actualizado, pero la idea de ese Robinson Crusoe, solamente puede existir un Robinson Crusoe que nació previamente en una sociedad. No hay Robinson Crusoe sin haber pasado por una sociedad. Usted puede tomar la decisión de estar aislado en su casa, y es un derecho que tiene porque vive en sociedad. Porque tiene un derecho que la sociedad le permite. Vean lo complejo de esto. Porque podemos aislarnos, pero no perdemos la dimensión de lo social. Y la regla es la cooperación, no es la competencia. Con esto no estoy diciendo que tener una idea, llevar una idea adelante, querer crecer, no sea positivo. Claro que es positivo. Pero no es lo mismo en una idea del individuo líder, como líder mesiánico, que ahora los grandes empresarios se están dedicando a la conquista del espacio, no a salvar los problemas de desigualdad social. Vamos a visitar el espacio. Porque esa es la idea del empresariado mesiánico que actualmente tenemos. Pero la regla en realidad ¿cuál es? Que las sociedades han avanzado por el concepto de solidaridad.
no por el del egoísmo individual en la conquista de un determinado objetivo por su propia satisfacción. Y eso pasa también por no ser ingenuos de que hay relaciones de poder. Y hay valores que son distintos. Me ha pasado en cooperativas de que gente que ha robado, los compañeros no quisieron aceptar que había que echarlo. Compañero, compañera, si yo tengo un compañero que roba, no tiene los mismos valores de convivencia de la cooperativa. Ese será un capitalista tradicional que está pensando en él mismo. Si estoy en una cooperativa y a mí me meten el dedo en el bolsillo, me lo están metiendo a mí, a vos, a la compañera y a la compañera que está limpiando el piso. No es un tema de compañero no denunciar cuando estamos en un ámbito cooperativo. ¿Y esto de qué es? El debate de cuál es la calidad democrática que queremos en nuestras organizaciones. Y en esa organización estamos hablando de cuál es la calidad democrática y por lo tanto de solidaridad y de justicia social que queremos en nuestra propia sociedad. Julio. Gerardo, para agregar más elementos, creo que las cooperativas, para complejizar un poco más la cosa, las cooperativas, por lo menos a partir de la experiencia que uno tiene de tanto tiempo recorriendo organizaciones, pasan por otro tema que también es complejo y que tiene que ver con los recambios dirigenciales y la no existencia de políticas vinculadas a mecanismos de negociación y demás, ¿no? Entonces, siempre oscila entre si es una debilidad o es una fortaleza democrática los recambios. El tema que muchas veces esos recambios generan vacíos, implica como empezar de nuevo, y sobre todo en aquellas organizaciones donde hay empleados que sí tienen continuidad, se genera como una diferencia de poder importante a la interna que muchas veces tira por tierra algunos avances que pudieron haber habido en determinados momentos en los climas internos y hacia una negociación. Yo creo que eso es un aspecto que no tenemos que desatender tampoco. Sí, Julio, lo que tú planteas, volvemos a ¿cuál es la ventaja que tenemos en este momento en el movimiento cooperativo? Porque todos ustedes participan de diferentes organizaciones. Que hoy en día, producto de esa construcción de política pública, hay problemas que solamente los solucionamos desde la institucionalidad, no sobre la voluntad individual. Y hoy hay un tejido institucional que las cooperativas grandes, chicas, tenemos que usarlos. Ejemplo, las instancias de capacitación, los trabajos de investigación que se vienen realizando. Actualmente se viene avanzando con el Instituto Juan Pablo Terra, con compañeros que pertenecen al ámbito universitario de la Universidad de la República, técnicos de CUDECOP, en trabajos de investigación, a través de líneas de financiamiento que se ha logrado de la política pública para avanzar en analizar la negociación colectiva en el Uruguay. Lograr participar de cursos gratuitos. Ahora, si yo tengo todo esto en el ámbito de un movimiento que incide en política pública, recuerden, en el Uruguay todos tenemos que estar abajo del paraguas del Estado, pero no por el Estado, porque el Estado somos toda la sociedad uruguaya democráticamente organizada. No es papá Estado, yo en el Estado, Richard en el Estado, porque somos todos parte de este colectivo y tenemos que tener la posibilidad de tener herramientas para nuestras propias organizaciones. Pero ¿cuál es el elemento clave? Y va en la línea de lo que plantea Julio. Si nuestro consejo directivo no vota un plan de capacitación haciendo funcionar a la CEFIC, a la Comisión de Educación, de Fomento y de Integración Cooperativa, usted pierde la posibilidad de repetir una rutina en su sistema que le permite revertir el modelo de pensamiento. Hay un autor que es Michel Corosier, de la sociología crítica francesa, que dice, ¿cuál es la palabra mágica para cambiar las cosas? ¿Ustedes saben cuál es la palabra mágica? Rutina. Cambie la rutina, repita, todos los meses hay que participar de tal charla. No, pero yo no, es tu obligación. Bueno, este no, pero el otro sí.
Si uno genera la rutina, hay un determinado momento que nuestra organización ya lo internaliza, no se le está imponiendo. Entiende que es algo que lo tiene que hacer porque se transformó en algo que él quiere. Nosotros el concepto de solidaridad que tenemos, uno tiene un accidente de trabajo, ¿cuál es la ventaja que tiene? Hay toda una construcción de políticas sociales que hace que la sociedad, a través de sus instituciones como el Banco de Previsión Social, logra contener la posibilidad de que alguien se tenga que jubilar en forma anticipada. Y eso lo aceptamos como que lo tenemos. Bien, compañero, ¿y de dónde vino eso? Vino de las generaciones que se murieron de hambre porque no había alternativa de planes de inclusión. Porque se entendía que el trabajador estaba en igualdad de condiciones que el patrón. Porque había que entender el principio de igualdad. Y en la Revolución Francesa se prohíbe los sindicatos, porque se entendía que no podía haber órganos intermedios entre los poderes democráticos o republicanos y la sociedad. Y después entendimos que no puede haber negociación colectiva donde se meta el Estado, porque tiene que haber igualdad, estamos en igualdad de condiciones, el que tiene el poder del dinero y aquel que ofrece su trabajo. ¡Mentira! No hay igualdad. Pero ¿cómo se construye la igualdad? A través de las políticas institucionalizadas. Entonces, esto que estamos hablando de consejo directivo todos los años en su planificación estratégica vota el plan de capacitación anual, habla con su federación y con CUDECOP dónde engancha qué taller, o cómo presenta una propuesta para que el PROCOP le habilite y usted lo internaliza, o lo hace en conjunto con otra cooperativa amiga, porque están pasando por la misma situación, y eso viene mejor todavía. Porque si nosotros en los cursos de capacitación logramos que compañeros y compañeros interactúen con otras compañeras de otras cooperativas, van a empezar a ver que hay otras realidades. Y voy a empezar a valorar lo que tengo. Julio decía, y enseguida le damos la palabra ahí a Richard, yo estoy trabajando mucho como coordinador del SICOP, Sistema de Intercooperación. Pero ¿cuál es la llave del SICOP? Que está logrando que dialoguen cooperativas de ahorro y crédito con cooperativas de consumo, cooperativas agrarias de trabajo con consumo y vivienda, y estamos empezando a aprender los problemas que tiene el otro, y de qué manera podemos ayudar al otro, sin dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Eso que se está formando? Una comunidad de aprendizaje, pero ¿sobre qué base? Sobre base de instituciones que están actuando. Si nosotros caemos en el voluntarismo, no hay forma de hacer recambio generacional. Va a volver a enfrentarse con el problema. Si no abrimos la cancha, que otros se capaciten tampoco. Pero si los chiquilines no se quieren capacitar, mi amigo, oblíguelo, porque es cooperativista y asumió de que va a cumplir con las resoluciones. Nosotros como cooperativistas tenemos también el derecho, pero también tenemos el deber de prepararnos, capacitarnos individualmente para apoyar el desarrollo de un proceso colectivo. ¿Y eso qué es? Cultura democrática. Richard. Sí, interesante, pero voy a tomar dos puntos, uno sobre justamente el Estado, que mencionó Gerardo, y otro sobre lo que mencionó Julio, de la formación. Y no olvidemos que si nosotros vamos a analizar dentro de un consejo, con un consejo variado, puede ser de una organización de diferentes tipos de cooperativa, de diferentes tipos de poder de análisis o ideología o filosofía, lo que tiremos arriba de esa mesa para analizar qué tipo de camino de formación tenemos que tomar, no puede salir simplemente de ese consejo, sino de gente que ahí voy a dar un pequeño ejemplo que capaz me voy un poco al extremo, pero hay personas que son tipos alquimistas, aquellos que agarran el plomo y lo transforman en oro. Y acá tenemos dos personas que en sus respectivos
lugares, como Gerardo y como Julio, son analistas de formación y tratar de formar justamente a los plomos que ponemos arriba de la mesa para transformarnos en logro y poder tener la capacidad de análisis y así tener una conducción ideal para que tomen la formación adecuada y aconsejarlo cuáles son ese tipo de formación. Porque si no, no vamos a lograr, porque cada uno pensamos que la formación puede ser tal como la que da la FCPU o la que da la CUDECO o la que da las cooperativas de, digamos, sociales o las cooperativas de ahorro y crédito. Cada una tiene su aspecto y su mirada de la formación. No creo que coincidamos en el 100% de qué tipo de formación tenemos que tener los cooperativistas. ¿Es así o no es así? Eso se lo vuelco a ver si lo puede analizar Gerardo. Y Julio también. Sí, Richard, permiso Julio, si tú me Sí, permites. adelante, adelante. Es muy complejo, porque, a ver, cada cooperativa tiene su propia situación. Y por eso yo creo que dentro del marco de lo que viene trabajando las gremiales, la intercooperación es un espacio que tenemos que profundizarlo, no solamente en el intercambio entre productos y servicios, sino como espacio de formación y de educación. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestras organizaciones tienen procesos que son similares. Es increíble lo que voy a decir. Pero en realidad, todos estamos comprando algo, produciendo algo y vendiendo algo. No importa si es neumáticos, compro mercadería para dársela al socio, tengo dinero en cooperativas de ahorro y crédito y habilito líneas de crédito especiales en un formato específico. Todos tienen determinados procesos comunes. Ahora, en el momento que empezamos a ver en el sistema de intercooperación, cuando esta cooperativa convive con el producto de esta otra, se nos da la casuística de empezar a identificar problemas concretos. ¿Cuál es la pata que nos falta ahora? Que es en la que se está trabajando en el SICOP. SICOP ahora está desarrollando el módulo informático. Ese módulo informático va a permitir que todas las cooperativas nuestras que participen alimenten datos. Les pongo un ejemplo. La cooperativa de consumo le compra harina a Molino Santa Rosa. Pero ¿cuánta harina le compra con relación a la harina que vende? Si yo tengo un 100% de mi harina y realmente estoy intercooperando, ¿puede ser que solamente le compre un 1% de la harina que vendo? Me estoy engañando. Está bien que hay que comprar simbólicamente, pero no tan simbólicamente. El sistema, con esto lo decimos a veces anecdóticamente, pero también comprendemos las complejidades que tienen a veces las cooperativas, ¿no? Tienen estructuras muy diversificadas, y por más que un consejo diga, estoy comprometido, y efectivamente nos consta de un altísimo compromiso en el proceso de intercooperación, pero después hay que mover la estructura interna. No es un tema de voluntad, es un tema de procesos. Ahora, si nosotros empezamos a medir y empezamos a tener estas instancias frontales de en qué situación estamos, tenemos la oportunidad de ver al otro y de vernos reflejados en el otro. Y cuando uno tiene esa oportunidad de verse reflejado, es increíble cómo uno aprende a incorporar cosas que tiene que cambiar. Y esto no es ser hijo del rigor, esto es propio de nuestro proceso. Estamos tan insertos en la rutina y en la problemática de nuestra organización que muchas veces perdemos la perspectiva que estamos metiendo la pata. ¿Cómo logramos desde la política pública construida con el movimiento cooperativo y por el movimiento cooperativo, si creamos programas y metodologías que nos permitan este debate, pero con el número midiendo lo que está pasando? Yo insisto mucho con algo. Hay un momento para hacer catarsis. Todos nos tenemos que hacer. Es muy importante. No guardes porque te da a despertar cualquier cosa. El estrés mata, mata. Entonces hay un momento que tenemos que lograr catarsis. Hay que hablar. Pero la catarsis tiene una fecha límite.
Después bajamos a tierra. ¿Y cómo bajamos a tierra? Con lo poco que tenemos y empecemos a generar el ejercicio de medir. ¿Cuánto vendo? ¿Cuánto compro? ¿Qué posibilidad tengo que el otro me compre qué? ¿Ese qué? ¿De dónde pide el préstamo? ¿Puede tomar la plata de algo que se le mejore la competitividad? Sí. Hemos logrado, para que ustedes tengan una idea, las tasas de interés que acceden las cooperativas que integran el SICO con relación a un banco, las tasas de interés son un 50% por debajo del nivel de mercado. Pero ¿cuál es la contrapartida? Compañero, vamos a intercooperar, hay que comprar harina, hay que comprar neumáticos, hay que comprar. No compro para estoquearme, tengo que permitir a mi socio que acceda a ese producto. Ahora, ¿cuál es la clave de todo esto? Que esto hay que medirlo, hay que registrarlo, y tenemos que tener la posibilidad de ver el número. Porque vean, el principio de intercooperación es precios. Ahora, es un principio que duele, porque hay que salir de la zona de confort. Tengo que ver el otro que precisa para que mi organización no sea solamente satisfacer la necesidad de mi socio, no, es de mi socio y del movimiento, compañero. No se olvide. No es el objetivo satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales del socio. Claro, de una organización democráticamente gestionada, pero no se olvide que el principio es el de la intercooperación, porque usted tiene un compromiso social de lograr procesos de justicia interna. ¿Y cómo lo hace? Intercooperando. Mire, hace unos años estuvimos en Finlandia, acompañando a Ariel Huarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y miembros de las cooperativas argentinas, Cooperativa Obrera. Las cooperativas de Escandinavia, estoy hablando Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega, tienen una trading en Copenhague, ahí en Dinamarca, y ahí hacen la centralización de todos los negocios de importación de lo que se va a canalizar por los retail, por todos los supermercados de Escandinavia. Ahí nos enteramos de una cosa fantástica. La miel la estaban importando de Argentina. Los compañeros de Argentina no tenían ni idea que la corporación, la trading, que está integrada por las principales corporaciones escandinavas cooperativas, estaban importando miel. La cooperativa obrera de Bahía Blanca, que es un trabajo social en territorio en Argentina enorme, y son extremadamente generosos en la transmisión de un conocimiento, por la escala que tiene más de 2 millones de socios, para tener una idea, y logran contener los precios con Carrefour y las grandes cadenas internacionales en Argentina, estaba trabajando en la formación de cooperativas para la producción de miel. La pregunta que cae de perogrullo, ¿cuál es? Pero si acá tengo cooperativas que producen miel, ¿no las puede importar las corporaciones europeas cooperativas que ya están importando productos de América Latina? Y es de sentido común lo que estoy diciendo. Bueno, no es de sentido común. Hay que construir el acuerdo para que eso sea visualizado. Es decir, crear la metodología que permita que la otra cooperativa plasme en su plan de negocio que hay que cumplir con una cuota dándole el espacio a cooperativas de América Latina. Porque si va a importar a sociedades anónimas, mi prioridad primero es si el producto es de calidad, cumple con el parámetro internacional, hay una cuota para cooperativa con otra cooperativa. Y eso no pasa por voluntad, pasa por acuerdos formales que nos comprometan jurídicamente en planes de mediano y de largo plazo. De la misma forma que se negocian tratados de libre comercio, mire que el movimiento, y en el ámbito política pública y en el SICO, ya se está trabajando también en cómo hacemos los acuerdos entre plataformas. Hay un proyecto en Perú que está tratando de replicar el SICOP de Uruguay, lo está llevando a Perú, utilizando la sponsorización de NSBA Clusa, que es una organización de Estados Unidos poderosísima, del movimiento cooperativo norteamericano, y se está buscando fondos del gobierno de Estados Unidos para replicar el SICOP en Perú, adaptado a la lógica del Perú. Pero ¿cuál es el acuerdo?
que estas plataformas en algún momento empiezan a interactuar. Perú, ¿qué produce? ¿Cuál es la preocupación que tiene? ¿Qué pasa con el grano de cacao y el grano de café, donde la utilidad no va para el pequeño campesino que participa de las cooperativas del interior de Perú? Perú importa café que ellos mismos exportan. Es decir, sale bruto, entra en el paquete con todos los chirombolitos, ¿no? Sale el cacao, importamos el mejor chocolate, que es el de Suiza. Bueno, hay algo que estamos haciendo mal. Pero las corporaciones cooperativas internacionales tenemos que lograr esos acuerdos. Entonces, si usted tiene ese acuerdo donde tengo este producto en el marco de una política pública, alineo los recursos del propio Estado y del movimiento para permitirle a esa pequeña cooperativa, respetando su tiempo, que se desarrolle en términos de escala. La escala precisa de un ingrediente fundamental: capacitación y plata. Si no hay instrumentos propios de financiamiento y no hay líneas educativas focalizadas al proceso productivo, pero ya atándolas para que el producto se inserte en cadenas internas de valor, pero globales de valor, hay algo que estamos haciendo mal. Tengan cuidado, que esto que estoy mencionando es lo que se está trabajando y ya se están dando pasitos interesantes. Ya está habiendo acuerdo Argentina-Brasil, junto con Uruguay, de hablar de plataformas para ver qué importamos, qué exportamos, con mucha humildad. Miren que esto es con mucha humildad, pero ya se está haciendo carne también con la presidencia de Graciela Fernández en Cooperativa de las Américas, Ariel Huarco, que es presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que es presidente de Cooperar Argentina. Hay una sintonía de que hay que revertir esta cuestión estructural. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Con voluntarismo? No, con plan aprobado, votado y repetimos. Tengan cuidado algo. La primera vez que voten el plan de capacitación o de plan de negocio les va a salir horrible. Horrible les va a salir. Va a ser un rotundo y magistral fracaso. Cuidado, es necesario ese fracaso. El Uruguay tiene un enorme problema. Piensa que haciendo esto ya salió todo bien. No, no te va a salir bien. Te va a dar la cabeza contra la pared, porque es parte del proceso de aprendizaje. ¿Por qué te va a salir mal? Porque es parte del proceso de aprendizaje. Ustedes, personas adultas, maduras y sabias, esa sabiduría que hoy tienen, es el resultado de ¿qué? De los cascotazos. No de lo que aprendimos en el ámbito académico. Es de enfrentarnos con la situación vital. El proyecto cooperativo, cuando implementa herramientas, le pasa exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la clave? Resiliencia. Resiliencia. Lo que pasa no es contra mí, es la oportunidad de fortalecerme y revertir la cuestión estructural. Tenemos ahí a Mario. Sí, Mario, adelante. Sí, buenas tardes. La verdad que como siempre es muy interesante el taller. Hoy quería volver un poco al tema de la negociación, y obviamente los cooperativistas estamos constantemente negociando, o sea, negociamos entre los propios consejeros, con la comisión fiscal, con el propio sindicato, constantemente en las propias asambleas, siempre hay que negociar todos los días. Y evidentemente creo que uno de los mayores problemas que tienen las cooperativas, y seguramente las que tienen un número de socios más elevado, es justamente que esos centros de poder que se generan, porque es la realidad y que se van generando, no se transformen también en esas luchas personales que nos hagan olvidar cuál es el objetivo común. Y mi pregunta en realidad es, ¿qué pasa cuando esas luchas no solo son personales o no son personales, sino que son hasta ideológicas, hasta de valores
cuando no hay un real conocimiento de lo que se es y de que se es cooperativista. O sea, y me refiero justamente en las luchas que lamentablemente he visto que han hecho temblar a las propias cooperativas entre propios socios, entre socios sindicalizados y socios que no lo son. Si no será hora de realmente pensar en algo que nos haga razonar que en realidad, porque es muy sencillo sentirse trabajador y sentirse respaldado en un propio sindicato, pero en realidad la cooperativa mismo es un sindicato, o así por lo menos yo lo veo así, toda la cooperativa es un sindicato de trabajadores. Entonces se generan luchas de poder que evidentemente son mucho más fuertes, mucho más duras, porque obviamente es un centro de poder muy importante también el sindicato. Por ahí me quedo con eso y tendría mucho más para decir, pero obviamente está muy interesante y está más lindo para escuchar que para hablar. Gerardo, comentarios finales. Mario, sí. Lo que tú planteas es justo ahora que se está realizando el trabajo de investigación sobre el tema de negociación colectiva. Participaron colegas del movimiento con enfoques muy ricos. Yo creo que se va a generar un material interesante para dar este debate. Acá hay un problema de debate ideológico, no hay que escaparle al debate ideológico. Yo creo que uno de los pecados que a veces cometemos es que como la cooperativa, muchas veces uno confunde, la cooperativa no tiene una afiliación de partido político, pero es fuertemente ideológica la cooperativa. Obviamente no le interesa si uno vota al partido A, B o C, vote lo que quiera, pero usted ideológicamente es cooperativista. Usted tiene que formar cooperativistas que tienen una concepción de la sociedad vinculada a valores. Una particularidad que tiene el cooperativismo es que sus doctrinos o sus pensadores provienen, no hay un único pensador del cooperativismo. Se tiene de Robert Owen de principio del siglo XIX hasta académicos del siglo XX con múltiples enfoques. Y eso es lo rico. Pero nosotros no podemos perder la orientación de que la cooperativa tiene un debate ideológico, tiene que dar este debate ideológico. Y más ahora que estamos debatiendo algo que Mario lo que está planteando por la particularidad de cooperación fuertemente salen del riñón de los sindicatos y de los trabajadores organizados, donde uno puede entrar en la contradicción ideológica de que si yo soy dueño del medio de producción soy patrón, pero yo no me siento patrón, sigo siendo trabajador, y por más que integre una cooperativa donde participo en la asamblea y elijo a mis autoridades, en lugar de hacer un reclamo por la comisión fiscal, formo el sindicato, integro el sindicato y lo debato en el sindicato porque me sigo sintiendo trabajador. ¿Y esto por qué se da? Bueno, porque hay que discutir este tema ideológico. Nosotros estamos replicando la lógica de las relaciones capitalistas tradicionales. Tengan cuidado cuando yo menciono el capitalismo, no lo hago en términos peyorativos ni negativos. Hablo como una forma de organización de las relaciones económicas que tienen impacto en las relaciones sociales. Bien, en ese enfoque. Unos estarán a favor, en contra, pero no voy a demonizar. Pero en el ámbito, ¿cuál es el debate? Esa forma de organización de los procesos productivos que dio lugar al desarrollo de la negociación colectiva a nivel internacional y termina con la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, partió de la base que había el Estado, las cámaras empresariales y los sindicatos. Resulta ser que el primer presidente de la OIT provenía del movimiento cooperativo, y este debate estuvo metido cuando se debatió lo de la OIT, pero primó la posición que las cooperativas estaban dentro de un tipo de organización o de empresa. Hoy que estamos discutiendo, y yo creo que a partir de la publicación que va a salir, que está coordinando el doctor, profesor y amigo de todos nosotros, Pablo Guerra, va a haber insumos para encarar este debate.
Y lo pongo concretamente. Y acá no hay que tener miedo que acá hay relaciones de poder. Siempre hay relaciones de poder. Si yo veo el ámbito de negociación colectiva, Consejo Superior Tripartito, que es el órgano máximo, después vienen los consejos de salario y después viene la negociación bipartita. ¿Quién está en el Consejo Superior Tripartito? Poder Ejecutivo, cámaras empresariales, movimientos sindicales. ¿Puede ser posible que defendamos el 3+1? Es decir, que haya un representante de la economía social y solidaria cuya entidad más representativa sea CUDECOP. Uno dice sí, perfecto. Ese voto lo meto en movimiento sindical empresarial. No, ni en cámara empresarial ni movimiento sindical. Es otra cosa. Porque yo en el movimiento voy a tener que, por la actividad económica que desarrollan nuestras cooperativas, yo tengo que ser respetuoso de las tradiciones de cada uno. Tenemos cooperativas que están insertas en las cadenas globales de valor y es clave para ellos participar de los debates de las cámaras empresariales. Y es legítimo y es necesario, porque si la cooperativa no está ahí, se lo comen crudo. Y tiene que participar, porque es parte del desarrollo económico. Pero también tengo que comprender que hay cooperativas donde la militancia sindical de sus trabajadores e incluso de sus socios está directamente vinculada con el movimiento sindical. Ahora, la pregunta es, si yo pertenezco a un colectivo que tiene una impronta ideológica propia, y vuelvo a decir, no estoy hablando del partido político A o B, hay cooperativistas de todos los partidos y eso es muy sano para el movimiento. ¿Por qué tengo que sí optar si me siento identificado con la Cámara Empresarial y con el movimiento sindical? Me siento identificado con los dos, pero quiero mi voto. Porque hay particularismos, nosotros los tenemos. Y esa diferencia, esa diversidad, es la clave de la cooperación. Cooperar no es ser homogéneo, somos todos diferentes, pero esa diferencia enriquece el colectivo a partir de la cooperación. Entonces, Mario, en lo que tú estás planteando, yo creo que lo que está pasando en la política pública, en las propuestas de CUDECOP, en este taller financiado por el Literal Eñe del INEFOP, el proyecto de investigación, que también está siendo financiado por fondos vinculados a negociación colectiva del Instituto Nacional de Formación Profesional, donde participamos con voz pero sin voto, tiene que ser el disparador para dar el debate ideológico a la interna de nuestras cooperativas, pero también quiero ser muy claro, con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. Debate público abierto con todos. Porque esto es por debate de ideas. Y si nosotros no damos el debate, ¿ustedes piensan que la ley de 8 horas fue un milagro del universo? No, fue una construcción a lo largo de generaciones. Lo nuestro no va a durar tantas generaciones, la idea es hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Porque ya ha madurado, recuerden que nosotros estamos en el INEFOP desde el 2011. 10 años, y se ha consolidado una presencia, una actitud del movimiento. La propia alternancia de partidos políticos determina de probar si hay políticas de Estado, no políticas partidarias, que claro que las hay, nadie va a desconocer, pero acá más allá del matiz, la clave es si hay política pública. La política pública es la que da proyección de institucionalizar formas de razonamiento. Y en el caso, Mario, lo que tú planteas, yo creo que ahora, después que salga la publicación, va a ser por parte de CUDECOP y las federaciones, de este tema generar el debate ideológico interno, pero también dentro del concepto amplio de las relaciones laborales, con participación del Poder Ejecutivo, con participación de las cámaras empresariales y con participación del PIT-CNT. Gracias, Gerardo. Bueno, simplemente a modo informativo y de adelanto, ya estamos preparando el proyecto para el 2022 vinculados con el Literal Eñe. Todos saben que el año 2022 se cumplen no solamente los 10 años de la declaración
de las Naciones Unidas sobre el año 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, sino también los 20 años de la Recomendación 193. Y precisamente en ese marco es que estamos preparando el programa que no solamente va a abarcar los aspectos que ya veníamos realizando, sino que vamos a centrarnos básicamente en algunos temas en particular. Uno de ellos es la relación sindicatos y cooperativas, profundizar en ese trabajo. Ahí hay mucho para trabajar también en el caso de las empresas recuperadas. Sabemos que muchas de las empresas recuperadas y las exitosas, el sindicato ha tenido un papel relevante en la recuperación de las fuentes de trabajo, pero eso también genera esas tensiones que decía Gerardo en cuanto al funcionamiento interno de las organizaciones. El tema del cuatripartismo, el 3+1, hasta dónde podemos avanzar, todo eso transversalizado por la perspectiva de género, es como estamos identificando el programa para el año que viene. Muchas de las cosas han surgido de esta serie de talleres, de esta serie de eventos que hemos tenido con todos ustedes. Muchas de estas cosas surgieron en el Encuentro Nacional de Cooperativas que realizamos hace unos días en Mercedes. Por lo tanto, es una construcción colectiva que por supuesto que es inacabada, porque el mundo va cambiando y tenemos que ir adecuándonos a las nuevas circunstancias, pero bueno, en ese camino estamos juntos, ese es un elemento muy importante. Ustedes todos y todas son un pilar fundamental para poder desarrollar estas actividades, las que iniciamos este año, que de alguna manera, como decía el otro día Juan Pablo Martí, son la gran innovación, porque en estos temas no habíamos ingresado en profundizar, en investigar, en formar. Tenemos la chance de seguir presentando cosas, y bueno, en esa lógica es que, además de agradecerles la presencia hoy, invitarlos para el jueves que viene, jueves 18, donde Alicia Kuster va a estar trabajando los temas de mediación, básicamente, que de alguna manera son una continuidad de estos aspectos de técnicas de negociación que decía Gerardo. Muchas gracias a todos nuevamente y los estamos esperando el próximo jueves. Gracias, Julio. Hasta el jueves, entonces. Bueno, que pasen todos bien. Pásalo bien. Chao, chao. Buenas noches para todos.